Hola, buen día. Este es un trabajo para el Colegio de Investigación Educativa de Nayarit, México. Mi nombre es Óscar Yared Aguayo Medina y hoy les voy a presentar mis reflexiones sobre el tema de la filosofía de la educación. Para comenzar, veamos desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios autores qué es la filosofía. La filosofía, para mí, y de lo que pude leer de distintos autores, es el estudio de las ideas sobre el conocimiento, la verdad, la naturaleza, la vida y en general de las cosas. Es la búsqueda del conocimiento para explicar todo, desde la vida, la naturaleza y cualquier cosa. ¿Y cómo se lleva a cabo ese estudio? Mediante la consideración racional, abstracta y metódica del conocimiento. Nada diferente del pensamiento racional y crítico y de la experiencia. Ahora pues, una vez expuesta mi idea de filosofía, vamos a ver qué es la filosofía de la educación y para qué nos va a servir. La filosofía de la educación puede ser una reflexión crítica y justificación de los propósitos de la educación. En otras palabras, el estudio de los fines y funciones de la educación, los objetivos de la educación, para qué vamos a educar o para qué se va a educar. Y eso se engloba en una disciplina moderna que estudia el fenómeno educativo. Antes de empezar a educar, es muy importante filosofar acerca de la educación, estudiar cuáles van a ser nuestros objetivos, cuáles van a ser nuestras tareas y a qué problemas nos vamos a enfrentar al momento de educar. Es parte de la filosofía de la educación. Así pues, vamos a ver un enfoque tradicional de la educación, que es la división tradicional entre la teoría y la práctica. Y aquí surgen algunos cuestionamientos que son de los primeros problemas con los que nos enfrentamos. El primero es cuál es la naturaleza del conocimiento. ¿Cómo vamos a enseñar a los estudiantes si no sabemos de dónde proviene el conocimiento? ¿Proviene de la experiencia? ¿Proviene de los libros? ¿Proviene de principios fundamentales de teoría? Hay que definir de dónde vamos a tomar el conocimiento y cómo lo vamos a transmitir, o cómo vamos a hacer que el estudiante adquiera el conocimiento. Y otra parte más importante aún, cómo vamos a evaluar el conocimiento. Actualmente se utilizan exámenes, pero ¿es la forma correcta de evaluar el conocimiento? ¿A todos los estudiantes es correcto evaluarlos de la misma forma? ¿O cada uno tendría derecho a tener una forma de evaluación distinta? Así como tenemos que saber cómo vamos a enseñar, cómo los alumnos van a aprender, también hay que saber cómo el alumno va a demostrar que aprendió. A lo mejor no todos los alumnos, todos los estudiantes demuestran de la misma manera el cómo aprendieron y qué aprendieron. Para ello surgen varios autores con diversas ideas. Uno de ellos es Rousseau, por allá del siglo XVIII, en la Ilustración, y una de sus ideas principales fue que la educación debe ser una herramienta que facilite el desarrollo natural y libre de los niños. Esto parece una idea muy general, pero en realidad se refiere a promover la curiosidad de los niños, promover sus intereses, pero nos ayuda mucho Dewey más adelante, enfocando algunas de las ideas de Rousseau. Y ahí una de esas ideas es determinar las actividades para educar con base en los intereses propios del estudiante, propios de los niños. Vamos a facilitar su desarrollo, pero también vamos a establecer qué actividades van a ser las adecuadas
para que los estudiantes, los niños, adquieran el conocimiento de una manera correcta. También Dewey aborda un tema muy importante sobre las funciones y fines de la educación. ¿Para qué se va a educar? Pues Dewey decía que se educa para el futuro, para las instituciones, para formar una nueva sociedad democrática, para promover la participación de la sociedad en el gobierno. Así pues, a partir de estos autores, estos filósofos y otros filósofos más, se pueden establecer objetivos para la educación. Y esos objetivos de la educación se centran en cuáles deben ser los ideales de la educación. Retoman ideas no solo de Rousseau y de Dewey, sino también de Kilpatrick y inclusive de algunos filósofos de la antigua Grecia. Y uno de los puntos más importantes es sembrar la curiosidad de los estudiantes. ¿De dónde surge el interés de los niños? ¿De dónde surge el interés de los alumnos? Es responsabilidad de los padres de familia y de los maestros sembrar curiosidad en los niños y en los estudiantes para promover procesos de aprendizaje sobre cuestiones útiles, cuestiones que le puedan aportar a la sociedad. Y para ello también hay que motivar la investigación y la búsqueda de información. Que los estudiantes, que los niños no se queden solamente con lo que les dice el maestro, que ellos también tengan esa hambre de buscar información, de investigar y de crearse su propio conocimiento. Ese debe ser uno de los objetivos de la educación, uno de los ideales de la educación. Más adelante nos encontramos con otros objetivos, otros ideales, como fomentar la creatividad, tanto en niños o estudiantes de cualquier edad, la construcción del conocimiento, que va muy ligado a la búsqueda de información, sembrar el interés para que el estudiante vaya construyendo su propio conocimiento, que hasta cierto punto sea autodidacta, que viva experiencias que le permitan formar ese conocimiento. También hay que verlo del lado personal, hay que fomentar la autorrealización, educar para que los niños sean felices o para formar personas que busquen ser felices y que tengan objetivos para sentirse plenos en la vida. No educar para que los niños, que los estudiantes adquieran habilidades y hacer tareas sin ningún propósito. Hay que buscar que las actividades y que los objetivos de la educación ayuden o vayan ligados con la autorrealización de las personas. Y finalmente, y en este punto vamos a abordar un poco más, uno de los objetivos de la educación que considero más importantes es fomentar el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades, porque a partir del pensamiento crítico y desarrollo de habilidades vamos a crear ciudadanos más fuertes, mejor preparados para la sociedad. Pero ¿qué es el pensamiento crítico? Una definición muy simple de pensamiento crítico se puede dividir en dos cuestiones. La primera es razonar y evaluar los motivos que aceptan o rechazan creencias, comportamientos y actos. Hay que evaluar por qué las personas actúan como actúan, o por qué las personas dicen lo que dicen, o por qué las cosas son como son. ¿Qué apoyan esas ideas? ¿Qué rechaza esas ideas? Y ver cuánto peso tienen esas opiniones. Y también hay que actuar de acuerdo a esas evaluaciones. Una vez llevado a cabo el razonamiento, el análisis y la evaluación,
de esos motivos que aceptan o rechazan creencias, comportamientos y actos. Hay que actuar de acuerdo a, al razonamiento que se tuvo, y eso forma estudiantes con carácter y más adelante ciudadanos con carácter, que es un punto muy importante que mencionó Dewey. Los ciudadanos con carácter pueden participar en sociedades democráticas, y es algo que, aunque empezó hace un siglo, todavía no se logra fomentar al 100%, porque es una realidad que muchas de las personas no forman carácter y solamente están sujetos a lo que dicen las masas. En realidad no utilizan el pensamiento crítico como herramienta para desarrollarse y para cumplir con los otros objetivos de la educación. Por eso me puse a ahondar en este tema del pensamiento crítico, qué es y cómo se va a promover. Y bueno, algunas de las conclusiones de la filosofía en la educación es que desde la antigua Grecia hasta nuestros días, la educación y la filosofía son dos ramos ampliamente relacionados. Si la filosofía es la búsqueda de conocimiento, educar es repartir el conocimiento. Una vez que encuentres el conocimiento mediante cualquier método, empírico o racional, ¿qué vas a hacer con él? Hay que compartirlo y hay que promover que las demás personas también encuentren conocimiento mediante la filosofía o mediante cualquier herramienta. Pero la educación y la filosofía son dos cosas que tienen que ir de la mano. Y otra conclusión más apegada a la filosofía de la educación es que esta permite evaluar de forma crítica los objetivos, las tareas y los problemas que enfrenta la educación. La filosofía de la educación te permite analizar desde para qué vas a educar, cómo vas a educar y a qué problemas te vas a enfrentar cuando eduques. Y para ello, si queremos promover el pensamiento crítico, también hay que pensar críticamente sobre estas cuestiones. ¿Para qué se va a educar? ¿Cómo se va a educar? Y cuáles van a ser las consecuencias de la educación. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Les recuerdo mi nombre, me llamo Oscar Yared Aguayo Medina, y este fue un trabajo para la materia de Filosofía de la Educación de la Maestría en Formación Didáctica del Colegio de Investigación Educativa. Gracias.